Si vais a un lugar que no conocéis, vais a Jaén, por ejemplo, y termináis acudiendo a un bar, yo creo que os gustaría que la persona que os atiende al otro lado, no te voy a decir un domingo al mediodía para que el muy está lleno de gente, pero un día en el que se lo puede permitir, que a la hora de recomendarte qué tomar, que te recomienda algún producto del país. Y si te dice además que mira, tengo un queso payoyo que se hace en Huelva que te va a gustar, que seguro que lo has probado, pues dice, oye, aquí también tenemos vinos en Jaén, ¿quieres probar un vino de Jaén? Una persona, un turista, una persona que está de visita, que tiene una motivación gastronómica, turística, lúdica, de pasar el tiempo, todo eso lo agradece además de una manera bestial, o sea, como os digo, poneros en el lugar de él. O sea, a todos nos gusta que de vez en cuando nos enseñen cosas que no conocemos, nos den a probar cosas de las zonas que estamos visitando, etcétera, y es algo a lo que muchas veces no le damos importancia como profesionales, porque al final bastantes preocupaciones tenemos en el día a día, en los problemas que puedan surgir con la crisis, etcétera, pues para pensar en ello. Pero este tipo de charlas, por lo menos lo que pretende es que por lo menos cae un poquito esa idea que de vez en cuando pues no está mal el cuidar ese tipo de detalles. Sobre todo también vais a ver en el mismo capítulo, el Basque Culinary Center, como os he dicho, también ha hecho un estudio, pero un estudio diferente. Se hizo este año el tercer foro mundial sobre turismo en Donosti y han hecho un estudio, además un estudio que no ha sido de Roma, se ha hecho un estudio sobre 230.000 personas, un poquito para estudiar el comportamiento en Internet de la gente respecto a los bares y restaurantes que visita, etc. Y una de las conclusiones que han sacado es que todos los años aumenta en un 43% los comentarios en Internet sobre bares y sobre restaurantes. En un 43%. Esto lo lees y parece, como tantos datos que leemos, pues lo podemos leer y a los 2 minutos estar pensando en otra cosa, pero